Bueno, y como saben, este fin de semana, Ale, pues se va a inaugurar el nuevo estadio de los Diablos Rojos de México, la nueva casa ahí en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca. Y pues han estado en diferentes sedes, en varios estadios, como puede ser aquí en donde conocemos ya cerquita de aquí, el Frainano, por Arquedelta, en estos lugares han estado. Entonces, vamos a conocer cuáles han sido las sedes de los Diablos Rojos previo a la inauguración del estadio Alfredo Harpe Lu. Los Diablos Rojos del México estarán estrenando en próximos días lo que será su nuevo hogar. El estadio Alfredo Harpe Lu será la nueva fortaleza del equipo escarlata, que a lo largo de los años ha habitado distintos inmuebles en la capital. El Parque Delta fue la primera casa de los Diablos Rojos, donde jugaron de 1940 a 1954. Un año más tarde, la novena infernal se mudó al histórico Parque del Seguro Social, donde consiguieron 12 títulos de liga, compartiendo el campo con los Tigres, equipo con el cual jugaron la final del año 2000, donde se coronó el equipo rojo. En ese mismo año, el Foro Sol se convirtió en el estadio encargado de recibir a los miles de fanáticos diablos. Ahí permanecieron por más de una década. El último diamante que habitaron fue el remodelado Estadio Frainano a partir del año 2015. El grito de Play Ball se escuchará por primera vez este próximo 23 de marzo en el Estadio Alfredo Harpe Lu, con capacidad para más de 20,000 aficionados, donde recibirán a los Padres de San Diego. Andrés Brito, 21 Noticias.